bueno que están con nosotros de nuevo en este plan especial que tenemos de la mesa redonda, que por cierto tiene un subtítulo, ¿verdad? Sí. De Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Y queremos seguirlos llevando a pasajes interesantes. Y desde luego que nosotros vamos a plantear como preguntas, a veces nosotros mismos sabemos la respuesta, pero nos las planteamos como preguntas entre nosotros. Pero también es un plan que no está completamente ensayado, ¿verdad? Es algo que va a salir de nosotros y que sale de ese concepto, de ese conocimiento que nos ha dado Dios y queremos compartirlo con ustedes. Pero es una charla entre nosotros que nos pedimos con Dios que sea una charla contigo también. Tú tendrás también tus dudas y puedes escribirnos, ¿verdad? Y nosotros también, no lo vamos a hacer en el programa, ¿verdad? No va a ser la estructura del programa, pero sí en lo particular podemos contestar algunas preguntas, ¿verdad? Ahí aparecen los datos en la pantalla, pero queremos decirte que estamos a tu disposición. Pero también el objetivo de esta charla es contestar preguntas, incluyendo las preguntas que tú te podrías hacer. A lo mejor nosotros no las respondimos, pero queremos que a lo mejor son preguntas que tú te harías. Pero tenemos un fin, hay un fin en todo esto. Ya hemos hablado en algunos temas y ahora queremos llevarte a otro tema más. Y ese tema tiene que ver con la gracia perfecta de Cristo, pero para quitar la idea de dónde encaja la moral. Algunas personas, desgraciadamente, algunas denominaciones, algunos pensadores cristianos, predicadores cristianos, como que les llega un pánico en cuanto a que si tú te ajustas a esa petición de dejar a un lado la ley antigua o el pacto antiguo, entonces te preguntas, ¿dónde queda la moral? La respuesta es que hay respuesta para eso. No le tienes que tener miedo, porque si tú no le tienes miedo a lo que hizo Cristo perfecta por ti, entonces vas a quedar en la antigüedad, vas a quedar, como dijo Pablo, ¿para qué terminar como quemándote? Sino te puedes guiar en una gloria a Dios tremenda de saber lo que Él hizo perfectamente para ti. Así es que la razón por la que vamos a desarrollar el tema, ¿qué les parece la idea? No es ni dejar fuera la moral, ni dejar fuera a Cristo, ni recalificar la gracia, sino poder darle a entender a los que nos están escuchando y entre nosotros, es saber dónde encaja la moral. O sea, y qué repercusiones tiene y que definitivamente no le tengas miedo a que si Cristo hizo un cambio porque ya no son judíos, ahora eres gentil, si ya dice este es un pacto, este es otro pacto, Él de todas maneras tiene muy bien instituido a dónde dejó la moral para nosotros. ¿Les parece bien? Así que entonces, ¿cuál creen ustedes que podría ser la primera pregunta? Caramba. La definición en realidad de qué es moral y qué no es moral. Muy interesante. ¿Saben ustedes que todo está dado en términos jurídicos, ¿sabían? Así como Pablo y muchas de la Biblia están en términos jurídicos. En primer lugar, la moral es la relación que hay entre los seres vivos, los seres humanos, pero ojo, de acuerdo a un determinado lugar en un determinado momento. Porque lo que puede ser moral para un lugar, no ser moral para el otro. Por ejemplo, es muy clásico este ejemplo. En América, principalmente en los Estados Unidos, no es fácilmente que tú te puedas salir con los senos destapados. O sea, no, te podrían detener. Pero en cambio, por ejemplo, en África o en otros países, andar con los senos descubiertos no tiene nada que ver con la moral, no tiene nada que ver con que alguien salga como lesionado. En cambio, pero en otros países, por decir algo, el hacer un acto puede tener perfectamente definición de libertad, mientras que en otro puede tener una acción hasta punitiva. Entonces, por eso es que entonces se aplica a un lugar determinado en un momento determinado. El siguiente punto es que la moral no es ley por sí misma, sino es fuente del derecho. Pero cuando la moral se convierte en ley, entonces cambia de norma moral a un precepto jurídico, a una ley jurídica, ¿verdad? Ejemplo, ¿ustedes consideran que matar es moral o inmoral? Para nosotros, ¿cómo sería? Por lo general la gente piensa que matar es una cosa inmoral. No es inmoral, exacto. Ahora, pero si la ley dice que si en California tú matas a determinada, por ejemplo, un policía con todos los agravantes, es pena de muerte. Aparentemente sería, aún en este medio sería aparentemente inmoral, pero se convertiría en un acto legal o jurídico. Correcto. De tal manera que aunque tú dijeras no, pero que para mí la ley lo especifica, ¿verdad? Y no quiere decir que tú puedas seguir pensando que matar sea inmoral. Puedes seguirlo pensando, pero se convertiría en un acto jurídico. Entonces, eso mismo pasó en la antigüedad. Cuando dio Dios la ley,
¿verdad? 420 años después de Abraham. Hablamos del Sinaí. Hablamos del Sinaí. Correcto. Entonces dio leyes. Ahora bien, todas esas leyes que dio, a donde hay cuestiones, a ver si ustedes se acuerdan, a donde hay cuestiones de familia, de salud, de actos que tenían que ver con ciertos ritos, ¿verdad? Vamos diciendo que eran ciertos actos espirituales. Sí. ¿Qué otra cosa creen ustedes que haya dado ahí? Bueno, en primer lugar, las 2 tablas de la ley, y además de las 2 tablas de la ley, una serie de reglamentaciones Sí. que ya mencionamos, de convivencia, de 613 respeto, de relación. Ajá, exactamente. Y además de eso, también ciertas leyes sobre el sacrificio del cordero y cómo entrar, cómo no entrar, dónde pueden ir, dónde no pueden ir. En cuanto a la adoración, también se dieron esas leyes. Ahora, todo eso, al momento de que se hicieron obligatorias y punitivas, o sea, que había una pena, se llama punitivo, entonces, ¿en qué se convirtieron? ¿Se convirtió en una ley moral o una ley jurídica? No, una ley jurídica. Muy bien, se convirtió en una ley jurídica, de tal manera que si no hacías determinados preceptos, o te separaban del pueblo, o te mataban. Y todavía hay otras más condenatorias, te condenaban espiritualmente, ¿verdad? Entonces, y eso no tenía que ver, no, o sea, el hecho de que nosotros digamos como una tal ley moral, no es una tal ley moral, porque si nosotros decimos, no, la ley que estaba en piedra es una ley moral, espérame, el 1, el 2 y el 3 son morales. Ah, ¿verdad? El guardar o no guardar el sábado tiene aspecto de moralidad. Ah, no, espérate, sí es cierto, va en este sentido. Pueden explicárselo, no, yo no digo que no, pero espérate, no es así. Inclusive el apóstol Pablo dice, toda la ley que nos tenía sujeta y que estaba en tablas de piedra, se refirió para referirse a una parte de la ley o a toda la ley. A toda la ley. Entonces, pero ahí nosotros queremos separar entre si hay ley moral o no hay ley moral. Y aplicar que había una ley moral, estamos falseando un poquito el asunto. Ahora, entonces lo cual quiero decir, no es hablar ahorita de eso inclusive, sino qué temor le tenemos de tener el hecho de que Dios nos diga, ahora tengo un nuevo pacto. ¿Se olvidó? La pregunta que les sería, ¿se olvidó Dios de la moral? Es una pregunta bien difícil porque realmente la moralidad misma es definida por Dios. No es dada al hombre para definir lo que es moral y lo que es inmoral. Y como tú dices, a veces hay circunstancias en las que una cosa puede ser moral y otras veces puede ser inmoral. Lo que vemos es que toda esta cuestión de la moralidad de la ley tiene que estar sujeta a algo más grande todavía, que yo considero que es el Evangelio. La salvación tiene que predominar sobre la moralidad de un asunto o no. Si trato de entender, ¿crees tú que entonces el Evangelio la redefine y la pone en su contexto? El Evangelio pone en su contexto a la ley, porque el Evangelio sencillamente le da a la ley lo que la ley pide, pero a la misma vez establece una supremacía sobre la ley. Así es. Queriendo decir, yo puedo satisfacer la ley. Ahí está Cristo satisfaciendo la ley. Y entonces, para usar una frase del libro de Job, ¿quién dijo a la mar, hasta aquí llegarás y de ahí no pasarás? Eso es precisamente lo que hace Cristo frente a la ley. Así es. Cristo puede decirle a la ley, detente, calma, apacíguate, ya no hagas más de esta clase de cosas. Incluso podríamos hablar de algo que nos va a hacer como estremecernos. Tú tienes un libro muy interesante, a mí siempre me ha gustado. ¿Aún crees tú que guardando la moral el hombre definirá su salvación o no salvación? ¿El guardar o no guardar la moral tiene que ver eso con la justificación? Tú hiciste un libro muy bueno en cuanto a las diferentes formas de entender la acción del hombre. Tú hiciste uno, ¿te acuerdas? El hombre, ¿tú crees que entonces el hombre si cumple con las obras que marca la ley, pues lógicamente la definimos como un legalismo? Pero el tratar, por ejemplo, de cumplir la moral para quedar bien con Dios, ¿cómo la catalogarías tú? El hombre no puede cumplir la ley. En primer lugar. Y como Dios sabe que el hombre no pudo
no va a cumplir la ley, no pudo cumplir la ley. Entonces Cristo vino a cumplirla por nosotros y la cumplió. Y Él nos regala esa vida perfecta, nos la imputa. Es decir, que Él, sabiendo que yo no puedo ser como Él, Él se hizo como yo. Así es. Ese es el concepto de la gracia. Hay algo más que yo quisiera insistir en esto. Quisiera que se imaginaran una postura. Si yo, por ejemplo, viene mi hijo y me dice que mató a un policía y que está en juicio y que no le espera más que la ley de muerte para California, por ejemplo, Texas. Entonces yo voy con el juez y le digo al juez, oye juez, yo quiero ponerme en lugar de mi hijo, ¿me lo permitiría el juez? No. No, ¿verdad? Aquí en California sería inmoral. Sería inmoral. Injusto. ¿O ilegal? O ilegal. No, le digo, no, perfecto, no, está bien. Pero entonces puedo pagar. Sí. ¿Y qué me diría el juez? Por supuesto que no, soborno. Soborno inclusive. Sí. Entonces, por eso es que hay que entender algo más aquí. Si viene Dios, porque hay que ver cómo lo está entendiendo los que están del otro lado. A veces yo pienso que ellos dicen, ¿cómo puede ser completamente lógico, plausible, el hecho de que Dios venga a decirme yo te sustituyo? ¿Qué acto podemos encontrarlo? ¿Un acto ilógico, inmoral, moral? ¿Qué pasó en ese acto? ¿Cómo lo definiríamos para poderlo entender y que otras personas no vengan a decir, pero, oye, ¿quién va a entender o quién puede creerte que pueda venir Dios y decirte, quítate tu papillón? ¿Ustedes qué Ahora, dirían eso? puede un juez dictaminar un hecho, por ejemplo, en este caso, pena de muerte. Él lo puede hacer. Y lo que él dice es ley y se transforma en ley. El dictamen que él hace. Eso se va a cumplir. Porque él dice pena de muerte, va a ser pena de muerte. Sí, pero No va a porque ya haber existe la discusión. ley, ¿verdad? Sí, correcto. Pero lo que puede hacer el juez es decir, el culpable soy yo. Y pagar él en lugar del reo. ¿Puede hacer eso un juez? Sí, pero tendría que pasar por un acto jurídico que demostrara que el culpable fue él. ¿Verdad? ¿Sí me explico? Entonces, esa sería la descarga. Es decir, ¿cómo compruebas tú, juez, que no es el que está confeso y que existen todas las pruebas, tanto reales como circunstanciales, de que él fue el que lo mató al policía? Ahora tú vienes a decirme que tú quieres ponerte en el lugar de él, pues es lo mismo que el padre quisiera ponerse en el lugar de él, pero existió. ¿Qué fue lo que realmente pasó ahí? Para no poder considerar lo que normalmente dicen los agnósticos, que Dios cometió un acto inmoral, porque un acto ilógico. Hay algo más interesante aquí que me gustaría. Cambió la ley. Es, número uno, que él cambió la ley, pero él lo hizo tomando en cuenta otra ley que ya estaba instituida, que no es la ley de la sustitución, fíjate, que no es la ley del pago. ¿Saben cuál es la ley? La ley es la ley del Goel. Del pariente más cercano. Del pariente cercano. Sí. Entonces, dice Que ya existía. el pariente cercano soy yo, que era juez. Yo elabora el cambio a la ley, es porque la ley estaba instituida desde antes de la fundación del mundo, que él iba a qué. No, fíjense, nosotros hablamos mucho de la sustitución y está correcto, pero iba a ser nuestro redentor. Entonces, al ser nuestro redentor, él pone todas las cosas aparte. Y él estableció qué era redimir. Y redimir tiene su concepto en la moral, en la ley, en la jurisdicción, en la justicia, etc. Pero dice también una cosa, que para poderlo hacer, él cambia la ley a un tipo especial. Ley es justicia. Entonces dice que nos imputa la justicia de esa o su justicia. Su justicia. Entonces Su nos imputan justicia. su justicia. Sí, correcto. Entonces en su justicia estaba no nomás la sustitución, sino estaba la redención. Sí. Entonces él nos redime, más allá de cualquier norma, más allá de cualquier moral, porque él no necesita la moral. Esa sería otra pregunta, ¿verdad?, que nos hacen. ¿Es Dios moral? ¿Es inmoral? Sí. ¿O es amoral? Bueno, y también existe el punto de que
¿hay soberanía en Dios para hacer tales cosas o no hay soberanía? ¿Hay autoridad para hacer tales cosas? ¿Tiene Él el derecho de dictar de una manera o de otra? Amén, sí. Si Él es el que hace y si Él es el que no hace. Amén. Entonces, ya dijimos que la moralidad era definida por Dios. Ahora Muy bueno. decimos que Dios tiene el derecho de implementar la ley como Él la ve correctamente, porque Él es Me soberano. encanta Job. Sí. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba? Me encanta Pablo en el capítulo 9 y 10. Ujú. ¿Quién eres tú ¿Quién eres para tú? pedirle cuentas a Sí, Dios? ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí. Por eso es que yo cuando hablo y se mosquea, como decimos en México, Sí. les da un pánico, aún a mis alumnos, porque les digo, la pregunta es moral, es inmoral, y digo, Sí. no es moral. Y digo, no, es que no es inmoral, Exacto. pero es amoral, porque él no necesita de la moral. Exacto. No, pero ahora, él nos da como la convivencia en su sabiduría, aplicado a quién, aplicado a nosotros. Correcto. ¿Verdad? Él nos lo dice, entonces aplicado a ustedes. Ahora bien, hay una pregunta interesante. ¿A dónde está dada la moral por Cristo? ¿Cuál es el sentido? ¿A dónde ven ustedes? Díganme un versículo, un pasaje, a donde se nos dio la perfecta moral al hombre y que no es ley. Qué buena pregunta, ¿verdad? Creo que no hay un versículo que diga eso. Sí, Sí. la regla de oro. ¿Perdón? La regla de oro Haz a otros como... ¿Qué dice? es perfectamente y no la dejó punitiva ni nada. Exacto. No hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan a ti. Un maestro mío en teología me decía, cámbienla. Haz a otros exactamente lo que te gustaría que hicieran contigo, ¿no? Exacto. Entonces, ese intercambio, Dios lo hizo. Y ahí nos definió una moral que no tiene que estar escrita. Correcto. Por eso sigue, ahí sí hay ley moral, Correcto. porque no está escrita. Sí. ¿Te la dejen dónde? En el Ah, corazón. pero ¿qué necesitas para eso? Ay, Sí. alabado sea Dios, tú lo definiste muy bonito. Dices tú que la moral nos lo da quién, el autor de esto, ¿verdad? Exacto. ¿A quién es? ¿A qué? Dice Dios en el nuevo pacto, Ezequiel 36, 26, 27, Ajá. y yo ese pacto dice, voy a cambiar adentro, dice, y voy a poner la ley por dentro. Correcto. ¿Tú puedes poner la ley por dentro de ti? No, ¿Quién es el único que lo puede hacer? Dios. Alabado sea. Exactamente. Y lo que por eso estudiamos, eso fue entre nosotros afuera de cámara, ¿verdad? Estudiamos, ¿se acuerdan? 2 versículos, bueno, 4, 2 y 2, Hebreos 13, 20, 21 Ajá. y 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Léanlo, vayan a esos dos, Así. ¿verdad? A donde dice cómo Él entonces se hace cargo, Correcto. pero solamente Él puede hacerse el cargo. Ahora, ¿es una promesa? Es una promesa. El hecho de que exista la moral es una promesa de Dios. Nosotros la conocemos como la regla de oro. Sí. Y tú la conoces como la regla de oro. Sí. Y ahí está nada. No nos deja sin eso. Pero de que hizo un cambio en la ley, Dios hizo un cambio en la ley. Y hay precedentes bíblicos para un monarca hacer cambios en la ley. Pero hay un libro en la Biblia que es el único libro de la Biblia donde no se habla la palabra Dios, donde no dice la palabra Dios en ningún lugar. No, Esther. en Esther. Ah, Esther, Esther. perdón. Y en el libro de Esther hay el principio que estamos discutiendo, se ve muy claramente La porque... sustitución. ¿Perdón? La sustitución. Sí, la sustitución. El pueblo de Dios es atacado por un enemigo y entonces el enemigo se congracia con el rey, con el monarca, y le pide al monarca que por favor destruya al pueblo de Dios. Y el monarca está de acuerdo y firma. Y firma ese documento y lo envían por toda la tierra y entonces de momento ya se sabe que en la fecha dada se va a eliminar a todo el pueblo judío, que era el pueblo de Dios en aquel entonces. Y Mardoqueo y Esther, que son los caracteres principales del libro, que representan a veces imputación, a otras veces sustitución, otras veces representación. Estos dos caracteres luchan por el bienestar de ese pueblo que ha de perecer y vienen delante del rey y se aprovechan de una cosa que el rey tiene que está por encima de la ley del rey, y esa es la gracia. Porque en ese momento, cuando Esther viene delante de la presencia del rey, hay una ley que dice que no puede comparecer. Sin permiso. Exactamente. Sí, no está puede permitido. comparecer delante del rey a menos que el rey la llame. Y ella se aparece allí sin que el ¿Y rey quién la hizo haya ese, llamado. ¿qué hizo ese cambio? El Exacto. amor
Entonces, como el rey amaba, Ajá. y como hay una expresión muy bonita en el Antiguo Testamento, que es la expresión que dice que hallamos gracia a los ojos de Dios. Esta mujer, Esther, halló gracia a los ojos en la apreciación del monarca. Ajá. Es ahí donde está la moral. Ahí está, es muy buen punto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está definida perfectamente en el amor. Y fíjate que mencionaste, eso también tiene su pasaje en el Nuevo Testamento. Pero en el libro más incomprendido del Nuevo Testamento, pues sí, es una pequeñísima carta que tiene un solo capítulo. ¿Judas? Filemón. O Filemón. ¿Saben ustedes dónde está la carga de la gracia? Sí. Te mando a Filemón. Ajá. Yo sé que él te debe, Oh, y tú lo puedes matar porque esa es la ley. Definitivamente. Pero en cambio, si algo te debe él, Ponlo a mi cuenta. Pero la parábola también, la parábola del samaritano, también es otra expresión de Filemón. Qué lindo está eso. Exactamente. Si algo te debe, pónmelo en mi cuenta, y por eso está ahí en el Nuevo Testamento. Ahora, si me permites, no, claro. quería terminar con la cuestión de Esther, porque es sumamente maravilloso. Me encanta. La ley dice que este pueblo ha de perecer a cierta hora en cierto día. Y era una ley que no se podía cambiar. La ley de los medos y los persas era inmutable, incambiable, no se podía cambiar. Y entonces, ¿qué sucede? Hace otra ley. Cuando sucede esto, eso es precisamente lo que sucede. Esther aboga delante de la presencia del rey y le dice, hay un enemigo aquí que ha querido matar a nuestro pueblo. Y entonces el rey, por el amor que tiene por Esther, y porque interviene un factor adicional que se llama verdad, y por la verdad que existe ahí. Sí, Uh-huh. por favor, ¿quieres abundar en eso? Sí, porque dice, porque mira, esto pasó porque él estaba haciendo esto. Exacto. Entonces había algo que el otro estaba ejecutando y se había valido de la ley para estar en contra. Entonces ahí interviene un lado la gracia y por otro lado la verdad. Exactamente. Y la verdad logró que entonces hicieran una nueva ley. Exactamente. Entonces el rey Mardoqueo y Esther vienen a donde el rey y le piden al rey que permita que en ese día que van a matar al pueblo, pueblo se pueda defender de los que vienen a matarlo. Entonces ahí hay un impasse en momento, porque los enemigos del pueblo de Dios querían matarlo en tanto el pueblo no estuviera armado, en tanto el pueblo no tuviera recursos para todavía hay algo más allá, ¿verdad? Entonces hay algo más allá. Amén. Muy bien. Más allá de la gracia, de todas maneras, está la moral. Más allá de la gracia está la acción de Dios. Más allá de la gracia está la soberanía de Dios. Pero hay algo que no puede fallar, es el gran amor de Dios. El amor de Dios. Él está sobre todas las cosas. Y es el amor de Dios por su Hijo. Claro. Porque su Hijo vino a abogar por nosotros. Pero y a hizo decir, uno en Él. Exactamente. A decir, yo estoy en su lugar. Yo soy responsable por ellos. Sí. Es como cuando nosotros vamos a tener nuestros hijos, casi siempre nos ponemos de acuerdo con la esposa y entonces preparamos el cuarto, preparamos esto, preparamos lo otro y hacemos provisión para ellos. Los padres siempre hacen provisión por sus hijos. Sí. Padre, a donde yo quiero, a donde yo esté, yo quiero que ellos también estén. Yo estoy a la derecha, ellos están, entonces dice, a la derecha también. Luego dice, somos herederos, pero no quedó ahí. Sino somos co-herederos de Cristo. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Entonces, ahí tenemos al Cristo, que fue el creador, porque todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho ha sido hecho, según Juan. Entonces, Cristo, el creador que creó toda esta creación y nos creó a nosotros los seres humanos, él abogó y fue llevando nuestra causa delante del trono de Dios, y el Padre, por amor a Cristo, concede su gracia. Amén. Amén. Y nosotros queremos hacer extensivo esto. ¿Qué es lo que piensas tú? Hay una cosa muy interesante. A veces te podrás decir, ¿qué piensa Dios? Simplemente haz una cosa. Pregúntate qué piensa Dios de Cristo, y eso es exactamente lo que piensa Dios de ti. Estás en Cristo. Correcto. Nueva criatura eres, y ya no somos nosotros, sino somos Él en nosotros. Que Dios te bendiga ricamente. Muchas gracias por compartir tan hermosas verdades. Me encanta estar con ustedes.
Me encanta estar con ustedes también. Que Dios los bendiga ricamente.